¿qué es el catecismo? El catecismo, los catecismos han existido desde hace muchísimo tiempo. El último gran catecismo famoso era el catecismo del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, de aparecer los protestantes, etc., la Iglesia, esto ayudó a la Iglesia a clarificar la doctrina ante los errores de los protestantes. La Iglesia reflexionó, se clarificó la doctrina y después se hizo un resumen. ¿Cómo hacemos que todo esto que están hablando los obispos en el concilio llegue a la gente? Pues se escribió un catecismo, que era un resumen, muy largo, pero un resumen de toda la fe católica. Y se llama el Catecismo de Trento, o el Catecismo Romano, digamos. Y se usó en la Iglesia por más de 4 siglos. Y era lo que se usaba para catequizar. Este resumen realmente estaba dirigido a los sacerdotes. Era un instrumento para que los sacerdotes pudieran tener un resumen bueno, muy amplio, pero muy bueno, completo, y poder explicarlo a la gente. Cada quien a su nivel. El sacerdote lo lee de allí y luego a los niños lo explica de una manera, a los jóvenes de otra manera, a los adultos de otra manera, ¿verdad? Eso ha sido ese catecismo, y ese catecismo llegó hasta hace pocos años, pero ya se sentía un poco obsoleto, ¿no? Porque la doctrina cambia, la doctrina es la misma. Podemos leer el catecismo romano y es perfectamente válido todo lo que dice, pero la explicación, digamos, que hoy las cosas las entendemos de una manera más profunda, porque la Iglesia no es que cambie la doctrina, sino que la Iglesia, conforme pasan los siglos, va entendiendo mejor qué quiso decir Cristo. Y cosas que antes no nos parecían, digamos, no las veíamos claras, posteriormente la Iglesia las va viendo más claras, ¿verdad? Y va subrayando más. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II mandó que se hiciera un nuevo catecismo. Y el concilio fue hace 50 años. Este año de la fe estamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Tardaron 30 años en escribir el nuevo catecismo. 30 años, o sea, no es poca cosa. Por tanto, ahora también estamos celebrando el 20 aniversario, el 20º aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo. Entonces, tenemos un nuevo catecismo de hace 20 años y es un nuevo resumen de la misma doctrina de antes, explicada de una manera más oportuna, más nueva, más adaptada a la cultura de hoy. ¿De acuerdo? Y es este libro que está acá. Esto es una versión, hay muchas versiones, seguramente ahí veo otra que es más, una versión más gruesa, más seria, pero el contenido es el mismo. Aquí nada más tiene letras más pequeñitas, pero es lo mismo. Muy largo, como pueden ver. ¿Por qué? Este es un libro que ciertamente es para todos, pero está escrito más que preocupándose por hacerlo sencillo, aquí se preocuparon por hacerlo completo, que realmente tuviera todo y dicho de la manera más exacta posible. Por tanto, uno tiene que hacer un esfuerzo para entender lo que está aquí. Y por tanto está, como decíamos, dirigido sobre todo a las personas encargadas de catequizar o de transmitir la fe. Sobre todo. Ojalá que todos podamos después acceder a esto y leerlo y estudiarlo, pero sepan que no es fácil. No es fácil para cualquier persona, sino no es el mejor libro para empezar, vamos a decirlo así. ¿Me explico? Es como un punto de llegada final cuando uno tiene una formación más amplia. Perdón. Luego, unos años después, se hizo en el 2005, si no me equivoco, apareció precisamente esta versión, que es una versión reducida de esta. Se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene básicamente los mismos contenidos, tanto algunos evidentemente, porque está más resumido, yendo a lo más esencial, y en forma de preguntas-respuestas, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Claro, este formato, más que para leer de corrido, es para consultar. Si uno quiere entender una cuestión, va, consulta, está la pregunta, la respuesta. Pero también, sobre todo, para memorizar. Está pensado para memorizar. Estos catecismos de pregunta-respuesta existían desde hace muchos siglos. Y los niños lo aprendían durante muchos años. Pues la catequesis era aprender preguntas-respuestas, para que cuando crecieran tuvieran ya memorizado el contenido, que aunque no entendían, ya de adultos podían entender mejor.
Hoy por hoy no es la manera como se suele catequizar, desgraciadamente, porque deberíamos recuperar un poco eso, un poco sí, pero la cuestión es que, bueno, está el compendio, no ha tenido mucho éxito, hay que decirlo, no ha tenido mucho éxito, porque, pues precisamente por lo que digo, porque no se suele usar ese método de memorización y entonces a muchos no les interesa. Pero, posteriormente hay otra versión, que es esta. Yo esa sí la recomiendo a todos. Se llama YouCat, ¿no? Está hecho para jóvenes, para muchachos, sea adolescentes, sobre todo universitarios, y yo se lo recomiendo a todos ustedes, sin duda. Sobre todo como punto de partida. Quien quiera realmente comenzar a leer sobre la fe, es el mejor punto de partida. ¿Por qué? Porque aquí esto está escrito de manera breve y preocupándose, no tanto como dije aquí, preocupados porque sea decirlo todo y decirlo de manera completa y profunda, sino aquí están tratando de tener mucha profundidad, pero redactado, tratando de que se entienda, tratando de explicarlo con términos sencillos para los jóvenes, pero en realidad todos tenemos espíritu joven y además necesitamos esa explicación clara. Por tanto, aquí también escogieron el método pregunta-respuesta, pero no tanto para memorización, sino para comprensión. Entonces, aquí se preocupa más de la comprensión. Por ello, yo les animo pues a conseguirlo, a leerlo, porque está muy bien explicado. Es mucho más breve, como ustedes pueden ver. Desde la publicación de esto, es que esta sea la fuente de donde se saca la información para después explicarla o escribir esos catecismos. Por tanto, no les extrañe ver catecismos ahí pues de diversos tipos, ¿no? O diversos tipos de redacción, o con imágenes, o con lo que sea. Hay muchos. Pero los oficiales de la Iglesia, vamos a decir que son estos tres que el Vaticano ha publicado propiamente, de hecho. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a empezar ya propiamente con el contenido del catecismo. Tiene 4 partes el catecismo, 4 grandes partes. La primera parte se llama, bueno, la primera parte trata sobre el credo. ¿Por qué el credo? Porque el credo es precisamente un resumen de las verdades más importantes de la fe católica, que nosotros lo rezamos los domingos en la misa, pero realmente la Iglesia lo ha rezado desde los primeros siglos. El credo de los apóstoles, o el credo niceno-constantinopolitano, que es el que más se suele rezar aquí. Yo veo que en Colombia se suele usar mucho el credo de los apóstoles, que es más breve, pero en otras partes se usa más bien el niceno-constantinopolitano. En realidad los dos dicen lo mismo, las mismas verdades fundamentales, pero el segundo, digamos, que tiene el nombre largo, es digamos, más explícito en ciertas cosas. Y como que ha llegado a ser, en el momento en que se redactó, pues la Iglesia vio que era la expresión más completa de la fe católica. Entonces, está explicado, la primera parte del catecismo es una explicación frase por frase de todas estas verdades, que además están todas ahí y en orden. Luego, tenemos la segunda parte, que es sobre la liturgia y los sacramentos. No solamente qué creemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la Iglesia, que eso está en el credo, sino tenemos ahí lo que celebramos en la Iglesia. Entonces, ¿cómo lo celebramos? ¿Cómo Dios toca nuestra vida a través de los sacramentos, a través de la liturgia? Es la segunda parte, los 7 sacramentos. Después, la tercera parte es la moral cristiana, cómo vive un cristiano. Si creemos lo que hemos ya dicho en la primera y segunda parte, vivimos eso, ¿cómo se vive? Los 10 mandamientos. Y se explican a fondo los 10 mandamientos. Es la moral cristiana, de la tercera parte. Y la última parte, la cuarta, es la espiritualidad, concretamente la oración cristiana, que no solamente es comportarse bien, se trata de la vida en unión con Dios,
Y por tanto, ahí esa parte expone qué es la oración cristiana, que es parte esencial de la vida cristiana. ¿Y cómo lo hace? Explicando frase por frase la oración más importante del cristianismo, que es el Padre Nuestro, frase por frase. El Padre Nuestro contiene dentro todas las formas de oración cristiana, en todas sus frases. Entonces, con esto se explica un poco toda la fe católica en esas 4 partes. Nosotros vamos a ver las primeras 2 partes en el primer semestre y las segundas 2 partes en el segundo semestre. Y hoy vamos a empezar por el inicio, como debe ser, y con el credo, y concretamente el credo dice diciendo: creo en Dios, creo en un solo Dios. Y esto lo afronta el catecismo con 2 cuestiones, una que vamos a ver hoy y otra que vamos a ver la próxima semana. El hombre busca a Dios y Dios busca al hombre. Entonces hoy vamos a hablar de la primera parte de esto. El hombre busca a Dios. Y esto es una verdad importante. Primero tenemos que decir que todas las culturas han intentado buscar a Dios. Si vemos los antropólogos, las personas que han estudiado las culturas antiguas, arqueólogos, todos ven que todas las culturas han hecho referencia al más allá, a Dios, a ciertas divinidades. Y las culturas más desarrolladas han buscado el monoteísmo, han llegado a ver que hay un Dios, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los griegos, que eran politeístas, sí, pero los pensadores más avanzados de entre los griegos, concretamente Aristóteles, Platón, ellos llegaron a ver que había un principio único, negaban, o sea, hablaban de la irracionalidad del politeísmo. Pero ahora lo que me fijo más que politeísmo o monoteísmo es el hecho de que todas las culturas, los hombres, han buscado, en cierto sentido, algo más allá de este mundo y concretamente una divinidad. Eso en un primer momento. Pero, además, los hombres tendemos a hacernos esa pregunta, a buscar a Dios. Hay algo en nosotros como que nos está empujando hacia eso, ¿no? Empujando constantemente hacia eso. Y Dios nos ha dado también la capacidad de llegar a intuir o incluso a deducir que tiene que haber un Dios. Principalmente por qué medios podemos llegar a eso. Primero, por el mundo material. Hay muchas cosas en el mundo que nos hablan de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, hablaremos muchas veces de él porque es el más grande teólogo y pensador católico, junto con San Agustín. Él llegó a resumir como 5 pruebas sobre la existencia de Dios. Pruebas que no significa que una vez que las escuchas todos dicen: ah, Dios tiene que existir y no puedes no creer en él. No, no se trata de eso. Se trata de razonamientos que nos llevan a ver con bastante claridad, según uno sea capaz de un pensamiento más o menos profundo, pero nos llevan a ver que lo más razonable es que Dios exista. Y no voy a entrar ahora a explicar 5 pruebas, porque hay cursos enteros, se puede pasar uno un año entero o más, hablando solo de esas 5 pruebas y analizándolas. Pero vamos a decir que más o menos van por esta línea. Es un resumen que él hizo de todo lo que habían pensado los anteriores años. Y dice, primero, vemos que todas las cosas dependen, para existir, dependen de otras, vienen de otras, ¿verdad? Nadie existe por sí mismo, todas son causadas por otra, existen o se mueven, funcionan gracias a otras cosas. Y dice él, bueno, pero claro, si todas dependen de otras y de otras y de otras, tiene que haber un inicio de esa dependencia, de donde todo dependa en última instancia, por lógica. Entonces dice, tiene que haber un primer principio. Entonces ahí llega racional, con la razón, racionalmente, llega a ver que tiene que haber un Dios. Después, esas son 2 de sus pruebas, son más o menos de ese ámbito. Y después dice, si vemos que hay belleza en el mundo, si vemos que hay perfección en el mundo,
Pues la belleza es limitada, pero tiene que venir de una belleza ilimitada, de una perfección. De todas las perfecciones, cosas buenas que hay en el mundo, tienen que venir de una bondad suprema que les dé esas bondades, esa belleza, ese bien, la verdad. Entonces, allí también era otra prueba. Y otra muy popular es también la que habla de la perfección, del funcionamiento del mundo, del orden que hay en el mundo. Dice, vemos que hay un orden. Vemos que los pájaros, en una época determinada, hacen su nido o viajan aquí, saben todos cómo hacer las cosas, ¿no? Según su especie. Hay un orden en la naturaleza, en los árboles. Vemos una perfección. Y eso él lo dice según los conocimientos de su época, conforme ha avanzado la ciencia. Y nuestros telescopios se han hecho más potentes, y nuestros microscopios se han hecho más potentes. Nos maravillamos cada vez más de la perfección del orden como funciona la naturaleza. Es impactante leer un libro sobre la vida, sobre cómo viven las hormigas. Es impresionante el orden que hay en un hormiguero. Esos que nosotros los destruimos cuando... Bueno, pues allí dentro, o de las abejas, impresiona la exactitud que hay. Pero eso no es nada en comparación de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la mente humana, el cerebro. Conforme se estudia, todavía no sabemos casi nada de lo que hay en el cerebro, y sin embargo lo que ya sabemos nos impacta. Y estamos hablando de cosas del microcosmos. Luego del macrocosmos, de los planetas, de las galaxias. Entonces, todo eso nos hace ver, aquí hay una inteligencia que tiene que estar detrás de esto. Si yo voy al bosque y me encuentro ahí, no hay nadie, y junto a un río me encuentro un carro en perfectas condiciones que funciona, yo no digo, pues será casualidad, que las piedras formaron esto y el río, pues claro que no. Es obvio que tuvo que haber una inteligencia que diseñara ese carro, ¿no? Para que funcione. Bueno, pues la naturaleza es infinitamente más compleja y sorprendente que el funcionamiento de un carro. Infinitamente. Entonces, la inteligencia se da cuenta, tiene que haber allí alguien detrás de esto. Eso por un lado. Por tanto, el mundo es un medio para llegar a Dios con esa inteligencia, para llegar a la existencia. Existencia, que no es lo mismo de cómo es Dios, quién sabe, pero nos damos cuenta de que tiene que existir. Entonces, nuestra inteligencia se dirige hacia Dios. Eso por un lado, el mundo. Pero luego el propio hombre, el propio ser humano, dentro de su ser, se da cuenta también de que tiene que haber un Dios. ¿Cómo? Pues a través, sobre todo, de ver lo que vivimos nosotros. Porque el ser humano está constantemente buscando el bien, buscando la belleza, buscando la verdad. Somos pecadores y fallamos mucho, y a veces buscamos lo contrario, inconscientemente. Pero en el fondo de nuestro corazón todos buscamos la verdad, el bien, la felicidad, la plenitud de vida. En el fondo, hay quien se da cuenta más, quien se da cuenta menos, pero el ser humano vive buscando algo grandioso. Algo grandioso. Todos. Hay quien se conforma después, trata de tapar o de satisfacer esa búsqueda con cosas efímeras, con placeres. Hay personas que no se dan cuenta que están buscando algo grandioso, o creen encontrarlo en un vicio, en las drogas o tantas otras cosas, para tratar de saciar ese deseo de grandiosidad que hay en el hombre. Ahora, ¿por qué existe ese deseo de algo grandioso? Porque el hombre está hecho así, está programado para eso. Entonces nos hace cuestionarnos, ¿será que existe algo grandioso, mayor que todo lo que hay en este mundo? Quizás eso es lo que estamos buscando. Entonces, como que al hombre le lleva, no digo yo a probar la existencia de Dios necesariamente, pero como que a decir, sería muy absurdo que el ser humano busque esa grandiosidad y luego no exista. Y algunos dicen que no existe esa grandiosidad, que es
un deseo fallido del hombre, ¿no? Los profetas de la desesperanza pues van por ahí, y ahora hablaremos un poco de aquello, pero vemos que en el hombre hay esa tendencia a buscar la verdad, a buscar el bien. Esa verdad, ese bien, la justicia. Tenemos ese sentido de la justicia. Cuando vemos un crimen, decimos, no, pues claro que hay que castigarlo aquí, pero vemos que hay mucho más que eso. No puede eso acabar así. Vemos que tiene que haber una referencia, no da igual. Si Dios no existe, tampoco existe el bien y el mal. Al final cada quien hace lo que cree, aprovecha el mundo, se aprovecha de los demás y ya, y te mueres y se acaba todo, ¿no? Pero hay algo que nos empuja a ver, no, aquí hay alguien a quien hacer la referencia. Y nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos la conciencia que nos dice esto está bien, esto está mal, y en eso descubrimos también la voz de Dios, la referencia a hay una responsabilidad en la vida. Nosotros vivimos nuestra vida, pero tenemos que rendir cuentas. Tenemos ese sentido de decir aquí no es que no importe si hago esto o hago lo otro, claro que importa. Mis opciones tienen una trascendencia. Entonces todo eso nos empuja, nos indica que tiene que haber algo más allá. Y en este caso no solo nos habla de una existencia de Dios, sino en el caso del hombre también nos hace intuir que es un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios que quiere la justicia. Él es ahí, que es un Dios que es grande, que nos hace felices. Entonces ya nos habla de todo esto. Todo esto que estoy diciendo, ¿hacia dónde quiero ir? Hacia el hecho de decir, el título que decimos, el hombre busca a Dios. Lo busca porque tiene ahí dentro algo programado de fábrica que lo empuja a buscar a Dios. Pero también tiene la capacidad limitada, pero real, de llegar a cierto nivel de conocimiento de Dios. Y por eso hay tantas religiones en el mundo y las culturas pues van buscando a Dios en ese sentido y llegan a ciertas conclusiones, muchas de ellas verdaderas, ¿no? Por tanto, todos los hombres estamos, digamos, dirigidos hacia Dios. Pero al mismo tiempo vemos, estamos diciendo, el hombre busca a Dios por naturaleza, pero el hombre muchas veces en la cultura actual niega a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué el hombre niega la existencia de Dios? Hay dos tipos de ateísmo que se ha difundido sobre todo en la época actual. El ateísmo en el pasado era algo absurdo culturalmente. Pero hoy por hoy es cada vez más frecuente. Siguen siendo minorías, pero cada vez hacen más ruido. Lo vamos a tratar de entender. Hay dos tipos de ateísmo, uno teórico y uno práctico, ¿verdad? Unos que a través del razonamiento quieren probar que Dios no existe, y hay filósofos que tratan de decir eso. Todo el siglo XX está marcado por muchos pensadores que trataron de probar eso. Hoy por hoy existen, por ejemplo, uno muy famoso actual, Richard Dawkins, un inglés que se dedica, es profesor en Oxford, se dedica a escribir libros para decir por qué Dios no existe. Libros larguísimos con argumentaciones. Filósofos en el siglo XX, en el siglo XIX, muchos, el marxismo, ¿no? Está basado también en todo esto, un materialismo que reduce toda la economía, ahora lo explicaremos. Pero pues vamos a hablar de este ateísmo teórico. El ateísmo teórico tiene dos tipos, dos clasificaciones. Uno es el ateísmo de tipo científico, de tipo empírico, es decir, no es que sean filósofos, sino que quieren llegar a decir, por la ciencia prueba que Dios no existe. Ejemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ustedes saben, es este físico, premio Nobel, que está en silla de ruedas, es un genio de la física, pero pues se ha metido también en la cabeza que su ciencia le hace ver que Dios no puede existir. Y ha escrito últimamente, incluso hace pocos años, escribió, si no me equivoco, hace 2 años, escribió un libro sobre esto, diciendo, yo pruebo científicamente que Dios
no existe. ¿Cuál es el problema? Que en el fondo la ciencia solamente puede trabajar con lo que es palpable, medible, sensible. Entonces, la ciencia solo puede trabajar con lo que se ve, lo que se toca, lo que se mide. Y evalúa las cosas según la medición que hace de ellas, experimenta con ellas. El problema es que Dios ni es medible, ni es palpable, ni es objeto de experimentación. No puedo hacer experimentos acerca de Dios. Para ellos, si yo le respondo esto, para estas personas es, claro, no es medible y no es palpable porque no existe. Punto. Porque han hecho un dogma según el cual lo que no es medible y no es palpable no puede existir. Solo existen las cosas que tocamos. Pero eso, de suyo, es un dogma irracional. ¿Quién dijo que solo puede existir lo palpable? ¿No? Entonces, ahí hay todo un debate. Y luego están los otros que decíamos ateísmo teórico de tipo filosófico. El marxismo mencionamos hace un momento. ¿Qué dice el marxismo? La religión es un producto de la economía. Los poderosos ponen la religión a los débiles para que los débiles se refugien en una divinidad que no existe, una religiosidad absurda que no existe, pero de esa manera se les dice dichosos los pobres, y así se quedan pobres y yo me quedo rico, básicamente. Es el opio del pueblo, le suelen llamar. La religión es el opio del pueblo. Por eso drogan al pueblo, los poderosos, le dan una ocupación, una esperanza, pero claro, esto luego se convierte en algo terrible, porque para el marxismo, por ejemplo, que uno puede pensar que el comunismo se preocupa mucho, ¿verdad?, por los pobres, pero dice el marxismo, lo peor que podemos hacer es la caridad cristiana, ayudar a los pobres nunca. ¿Por qué? Porque si yo ayudo a los que más sufren, a los pobres, simplemente les estoy dando continuidad a su sufrimiento, estoy alargando su sufrimiento y los dejo en la misma situación. Entonces ellos dicen, no hay que darles de comer, ni hay que darles ropa a los pobres, ni hay que enseñarles esto, lo otro, no, hay que darles armas para que luchen y maten al opresor. Entonces, porque si yo les ayudo, nada más les estoy haciendo que se resignen. ¿Me explico? Claro. Entonces, la caridad cristiana evidentemente no quiere que se resignen la gente simplemente. Quiere ayudar en lo que puede y si puede también ayudar a promover a esas personas y que no se resignen también. Es una caridad integral. Pero bueno, para ver ese tipo de argumentos, ¿pero por qué? Porque el marxismo es materialista, dice lo mismo, solo existe lo material. Hay otros tipos de ateísmo filosófico, por ejemplo, los que dicen, si Dios existe, nosotros no somos libres. Y por tanto, nuestra plenitud, nuestra libertad es matar a Dios. Eso es lo que decía Nietzsche. Decía, Dios ha muerto. En el momento que Dios muere en mi conciencia, que declaramos que Dios no existe, en ese momento nosotros somos Dios. Y nosotros, por tanto, podemos hacer lo que queramos y por fin podemos ser felices. El hombre quiere, pues, dominar. El hombre quiere desatar sus impulsos. Y la idea de Dios es algo opresor que me impide desarrollarme. Dice. Entonces, ahí no está probando la inexistencia de Dios. No es una prueba realmente, sino es un deseo, porque Dios se le ve como un opresor y un enemigo del hombre. Un limitador del hombre. Eso está muy metido en la cultura. Los mandamientos vienen a ser una opresión de la idea de Dios, de la religión, de la iglesia, ¿verdad? Cuando en realidad la visión cristiana es la gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo desde el siglo II. La gloria de Dios es el hombre. El bien del hombre es la gloria de Dios. Cumplir los mandamientos, sí, por agradar a Dios, pero porque esa es la verdadera felicidad del hombre. Los mandamientos contienen el código genético de lo que es en realidad el ser humano. Eso es lo que nosotros decimos. Por tanto, Dios no quiere otra cosa que el bien del hombre. La felicidad de Dios es la felicidad del hombre, pero la verdadera, no cualquiera.
no la falsa felicidad. Ahí está el punto. Entonces es la visión cristiana. Pero bueno, esto para decir que hay muchos tipos de ateísmo, ¿no? Que van por distintas ramas y tratan de probar. O hay otro muy clásico, que es el desde siempre. El mal en el mundo, el sufrimiento. Es un problema. Porque, pues dicen algunos pensadores, si Dios es todopoderoso y es bueno, no habría mal. Porque si Él puede todo y además es bueno, pues no permitiría que exista el mal. En cambio, existe el mal, existe el sufrimiento, existen las tragedias, existen las injusticias. Por tanto, o Dios no es todopoderoso, no puede, quisiera, pero no puede, o al revés, Dios es todopoderoso, pero no es bueno. Y si no es bueno o no es todopoderoso, no es Dios. Por tanto, Dios no existe. Punto. Nos vamos. Eso es el razonamiento que se da. Y no deja de ser un misterio, pero es interesante. En primer lugar, ¿por qué el hombre tiene esa reacción ante el mal? Nos indignamos, en cierto sentido, reaccionamos ante una injusticia humana, pero también ante una tragedia que no es culpa de nadie, un accidente o una catástrofe natural. Hay una reacción. Vemos que eso no debería ser. No debería ser. Por tanto, ya es un indicador de que hay un orden de lo que sí debería ser. El ser humano tiene claro lo que sí debe ser y lo que no debe ser. Ve el mal como un daño. Ve el mal como algo que no debería existir. Por tanto, ahí hay un indicio de que hay un orden, que hay un origen bueno. Primera cosa. Y segundo, para el cristianismo en concreto, la respuesta es misteriosa, pero fuertísima. Porque es verdad que el mal sigue existiendo en el mundo y nosotros decimos que en el fondo, el sufrimiento y el mal tienen su origen en el pecado del hombre. Pero, más allá de eso, vemos que Dios no solo no es indiferente, Dios es omnipotente y es tan bueno que ha querido Él mismo abrazar totalmente el sufrimiento como nosotros en la cruz. Se hizo como nosotros y padeció como nosotros. ¿Por qué? Más que abolir el sufrimiento y decir, a partir de mañana nadie va a sufrir, porque además muchos sufrimientos vienen primeramente de los hombres, más que de la naturaleza. La mayoría de los sufrimientos, y quizás los más duros, vienen de los seres humanos mismos. Entonces ahí no hay que echarle la culpa a Dios, primera cosa. Pero el mismo Cristo nos está enseñando que el sufrimiento, aunque sí es una cosa dolorosa, no necesariamente nos destruye. Si sabemos abrazar el sufrimiento como Él, nos construye el sufrimiento, el dolor. Entonces, no es una respuesta que un ateo pueda aceptar, lo sé, pero es una verdadera respuesta y muy fuerte para nosotros. Un indicio de la manera en que Dios considera el mundo. Bueno, pero más allá de todo esto, vemos cómo estos ateísmos, estas formas de considerar, de querer negar a Dios, tienen otras expresiones. Dijimos que hay un ateísmo teórico, que es el que hemos desarrollado ahora, pero luego hay un ateísmo práctico. Un ateísmo práctico, que significa, pues yo vivo como si Dios no existiera. No me he planteado, no es que he leído libros, no es que he llegado a la convicción que Dios no puede existir. No es eso. Simplemente, pues yo vivo todos los días sin Dios. ¿Y cuántas personas hay que durante años y años pueden levantarse por la mañana, no acordarse de Dios, hacer su trabajo, comer, descansar, sufrir, sin acordarse de Dios absolutamente, ¿no? Y hay muchísimas personas que viven así. Y este ateísmo tiene muchas causas. Una de las principales puede ser una de las más fuertes de las causas de este ateísmo práctico, es el mal ejemplo de los creyentes. Nosotros los creyentes, que profesamos algo, pero después los no creyentes ven y dicen, no, si eso es creer, pues mejor me quedo como estoy. O cuántos con muy poca humildad, pero dicen,
no, pues yo soy mejor y más coherente que estos que van a la iglesia, o que este y este. A veces es verdad, a veces es un pretexto, pero realmente es una responsabilidad muy grande de todos nosotros los creyentes. Y por tanto, la medicina al ateísmo, la primera, la más fuerte, más que argumentar y más que escribir libros o discutir, es precisamente la vida de los cristianos, que al final resulta irrefutable. Al final uno termina delante de una persona santa, que gracias a Dios las hay, cuando uno tiene la gracia de conocerlos, es decir, esto tiene que ser verdad. Porque esa persona vive en la verdad, esa persona es que es algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de los cristianos es el mayor argumento en contra de cualquier tipo de ateísmo. Pero desgraciadamente no siempre es lo más fácil de encontrar. Y en ese sentido hay un tipo de ateísmo práctico, un poco teórico, que se llama el agnosticismo. No es ateísmo. El agnosticismo consiste en decir, esto de Dios es muy complejo, realmente no tenemos certeza de las cosas, es muy difícil, no sé qué pensar. Al final se llega a la decisión de decir, no podemos saber si Dios existe o no existe. Por tanto, yo me quedo en la duda. No digo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y entonces me pongo a vivir como si Dios no existiera, ¿verdad? Ahora bien, esto no es coherente, porque al final es una pregunta esencial en la vida del hombre. Pero existen muchos que viven en el agnosticismo. Y otra expresión parecida, son muy parecidas todas estas, otra expresión muy parecida a esto es lo que se llama el indiferentismo religioso. Y pues es lo mismo, es decir, hay muchas religiones, la verdad no sabemos cuál sea la verdadera, la verdad todos tienen algo de verdad, algún relativismo también, una mezcla, o simplemente decir, no me interesa lo religioso, vamos a construir una sociedad que viva, segura, tranquila, pero sin referencia a Dios, que no se hable de Dios, ¿no? Se suelen burlar de los políticos que puedan tener fe, como les sonará a ustedes también, y también se suele tratar de evitar que haya expresiones religiosas en público, y luego pues, la persona trata de vivir sin preocuparse de las cosas de Dios, tratando de excluirlas sistemáticamente de su vida. Esto es posible siempre y cuando uno evite plantearse las preguntas esenciales de la vida, que son ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ese tipo de preguntas que todos nos hacemos apenas llega el uso de razón a una cierta madurez en la juventud. Hay una tendencia natural a hacérselas, todo ser humano. Pero esa pregunta se puede aplazar o retrasar de manera forzada. ¿Cómo? Evitando sobre todo el silencio, ¿no? Llenándose de entretenimiento y distracciones, ruido, Facebook, iPod, etcétera, etcétera, televisión. Uno puede lograr que esa pregunta no llegue, retrasarla y quedarme a un nivel que no logre verse a sí mismo y preguntarse estas cosas. Porque quien no se pregunta esto y no se da una respuesta, sea cual sea, pero una respuesta sincera, que trata de ser sincera, esa persona vive en una inmadurez. Una inmadurez. La vida no tiene solidez, no tiene peso, no es capaz de hacer un compromiso serio para toda la vida, por ejemplo, en el matrimonio. No es capaz de sacrificarse por un ideal, de renunciar a sí mismo, y mucho menos dar la vida por algo. No es capaz. ¿Por qué? Porque no ha llegado a las preguntas que llegan al fundamento, a la roca donde podemos nosotros construir la vida. Entonces uno va retrasándola de esta manera. Pero la vida, gracias a Dios, tiene sus caminos para obligarnos, y en la gran mayoría de los casos siempre llega un momento en el cual nos obliga la vida a hacernos estas preguntas ante la muerte de un ser querido.
ante una enfermedad grave, ante un accidente, ante ciertos momentos o de sufrimiento o también de gran felicidad, el nacimiento de un hijo. Muchas veces estas cosas activan o obligan a que esas huidas constantes tengan que frenar y a afrontar la gran pregunta. Por tanto, vemos que existe esta tendencia en el hombre a buscar el sentido y concretamente a buscar a Dios, a buscar el infinito. Podemos llegar hasta cierto punto a intuir y a ver que tiene que haber ahí Dios, pero al mismo tiempo vemos que no basta eso, que el pecado original en general, pero luego nuestro pecado personal, nuestra vida de pecado, nos ofusca la mente. Y por eso, cosas que a veces son tan obvias como argumentos que hemos dado, a algunas personas pueden no convencerles. Y no porque no sean en sí mismos convincentes esos argumentos, sino porque muchas veces nuestra lejanía de Dios, los desórdenes en nuestra vida, nos tapan la mente y no nos dejan tener claridad. Por tanto, todo esto se da. Pero ahora hemos hablado que el hombre busca a Dios. El hombre busca a Dios, pero también vamos a hablar la próxima semana que Dios busca al hombre. Y eso es todavía más importante. Es necesario que sean los dos caminos para que se puedan encontrar. Pero sin el segundo, que vamos a ver, no se logra nada. Nos quedamos en la duda, nos quedamos en la incertidumbre, como de hecho muchos hombres viven. El pluralismo religioso, y con esto termino, el pluralismo religioso, es decir, el hecho de que existen muchas religiones en el mundo, algunas son las más importantes, las más numerosas, el budismo, el hinduismo, y luego el islam, judaísmo y el cristianismo, que es la más grande. Pero estas religiones nos pueden dejar perplejos al ver por qué Dios permite que haya tantas religiones. Y la actitud de la Iglesia es primero positiva, ver que el hecho de que haya tantas religiones es por lo que dijimos antes, es una prueba de que el hombre está programado desde dentro para buscar a Dios. Y ha encontrado varias respuestas. Según su cultura, según su historia, según sus circunstancias, ha ido encontrando respuestas. Y ha ido construyendo religiones. Porque las religiones, en general, excepto el cristianismo, nosotros, ahora vamos a explicar por qué, son inventos del ser humano, pero son como una especie de escalera que el hombre construye para tratar de llegar a Dios. Y la Iglesia Católica, los cristianos, vemos en las religiones un conjunto de doctrinas, de entre las cuales muchas son semillas de verdad. Semillas. ¿Por qué semillas? La semilla es algo pequeño, pero que contiene dentro de sí una potencialidad que se tiene que desarrollar. Todo un árbol enorme dentro de una semilla. Bueno, pues las religiones, todas las religiones, en mayor o menor medida, contienen semillas de verdad. Cosas que están llamadas a desarrollarse, pero que son buenas. Porque el hombre tiene capacidad de descubrir muchas cosas buenas. Y hay que reconocer todo lo bueno que hay en todas las religiones. Pero sabiendo que al ser construcciones humanas, también hay desviaciones. Y hay que medir y en cada caso hay que discernir. Nosotros vemos que hay religiones que tienen una tendencia a promover la violencia, que degradan a la mujer, que aniquilan al ser humano. En la India, por ejemplo, está el sistema de castas, donde hay toda una categoría, una raza de personas que no tienen ningún derecho, por ejemplo, por motivos religiosos. O sea, vemos que en distintas religiones, al ser construcciones humanas, hay elementos que no están bien. Sin embargo, nosotros, a lo que nos interesa no son las escaleras que que el hombre haya construido para subir a Dios, que son la religión, las diversas religiones. Tienen sus aspectos positivos, ayudan a la humanidad, pero nos interesa estudiar, y es lo que vamos a estudiar durante todo este año aquí, nos interesa la escalera que Dios ha puesto desde el cielo a la tierra.
para buscar al hombre, para revelarnos quién es Él. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es ese puente entre Dios y los hombres, pero un puente puesto por Dios mismo para llegar al hombre. Y eso es lo que vamos a ir estudiando a partir de este